Y a raíz de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él, antes de morir, les explicó y les dijo que iban a tener aflicciones, iban a tener oposición de aquellos que no entendían a Dios y su palabra, y que después que Él se vaya, iban a tener dificultades. Pero lo lindo es que Él lo dijo con un propósito. No les dijo para tal vez animarlos de alguna manera o advertirlos de alguna manera. Él tuvo 3 propósitos específicos. Les digo esto, Él dice, les digo que van a tener aflicción y dificultades para que su fe no flaquee, para que la fe de ustedes no se debilite, para que recuerden que Jesús ya los había advertido. Esto le iba a dar la pauta a los apóstoles, a los discípulos y a nosotros, la iglesia, que esa prueba, esa dificultad no era algo casual, algo inesperado, algo que no debería suceder, no. Porque Jesús les estaba advirtiendo que iba a pasar. Se los había dicho para que hallen ellos y nosotros durante la prueba paz en Cristo Jesús. Y después le dice, anímense, desen ánimo uno al otro. ¿Y por qué le dice esto Jesús? ¿Por qué él estaba tan seguro de todas estas cosas? Jesús le dice, anímense porque yo he vencido al mundo. Y saben que ahí Jesús estaba anunciando que su muerte, afirmaba que su muerte era la victoria del final, del motivo por el cual Jesucristo había venido al mundo. ¿Qué es este mundo? Es ese sistema humano que se opone a la voluntad y al propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Es ese sistema que nos enseña a rechazar a Dios. Si quieren leerlo, esto que les acabo de decir está en Juan 15, 18 al 16. Pero saben que este tiempo que estamos pasando, que si uno lo analiza, me gusta escuchar a pensadores de este tiempo, pastores o personas que estudian las cuestiones de lo que está pasando en el mundo, aunque no conozcan de Dios, pero a veces dicen cosas certeras. Estas guerras que están teniendo que estamos viendo en Palestina, en Rusia, en Irán y todas estas cosas que están pasando, se desataron de una manera que no se habían dado en el pasado. Ahora es como que la intolerancia se ha agravado, el deseo de venganza se ha acentuado, el rencor, el odio se está cada vez más enquistando en las naciones que tienen estos conflictos. Y muchos opinan que este proceso que se empezó de odio y de guerras entre naciones no tiene marcha atrás. Y muchos piensan, y yo pienso también, que esas profecías que encontramos en Génesis 19:1, si quieren, no las vamos a analizar hoy, posiblemente lo haremos pronto, y las profecías del libro de Daniel, de Ezequiel y otros, eran profecías que advertían lo que iba a pasar en el mundo y que es una profecía que en este tiempo se despertó. Estaba en espera y ahora está en el inicio de su cumplimiento, porque están llegando los días del fin, los días de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Léanlo. Daniel capítulo 10, 11 y 12. Ahí está describiendo claramente lo que se está organizando mundialmente en este tiempo.
Y una vez más, Dios no nos avisa esto de antemano porque tiene el mismo propósito que Jesucristo le dio con el propósito que Jesucristo le habló a sus discípulos. Es para que cuando vean esto la fe no flaquee, no se debilite. Para que está pasando este nuevo escenario mundial, se los advertí, no es casualidad, está escrito, va a pasar. Para que hallemos paz en Cristo Jesús. Si ha habido algún tiempo especial donde la nación necesitó la paz de Cristo, es este, siempre fue necesaria. Pero la cosa se está poniendo pesada. Y cada vez más le damos gracias a Dios por haberlo conocido y poder descansar en Él. Y una vez más, Jesucristo nos vuelve a decir, anímense, anímense. Porque eso que estamos viviendo no hace más que marcar que los tiempos se están terminando y Cristo vendrá. Por eso, hermano, hermana, amigo, te animo a que busques de Dios como nunca lo has buscado antes. Confía en Él. Confía en Él que Él nunca te va a defraudar. En el mundo tendrán aflicciones, dijo Jesús, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Y yo quiero ahora tomar una historia muy conocida por aquellos que hemos transitado en el Evangelio. Desde la escuela bíblica de estos niños es una historia que se les enseñó. David y Goliat. ¿Quién no la escuchó? El famoso David y Goliat. Ese amado rey, ese hombre precioso para Dios, del que aprendemos tantas cosas. Hoy quiero tomar una parte de su vida y darle un giro que nos va a ayudar mucho a entender lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Uno de los episodios de David, cuando los filisteos estaban luchando contra Israel, se dan cuenta que estas guerras no son nuevas, vienen de hace mucho tiempo atrás. No es una novedad esta guerra con Hamás y los terroristas, no es nuevo. Los filisteos habían atacado a Israel y estaban en el frente de batalla, ahí en el valle, luchando, y apareció este enorme soldado gigante llamado Goliat, que medía casi 4 metros de altura, y estaba ahí como el paladín, el salvador del pueblo filisteo. David no era soldado, era el hijo menor de Isaí, y en un momento el papá le pide que, preocupado por sus hijos, que le mande, que con este niño, con David su hijo, lo mande al campo de batalla para que vaya y le lleve alimentos a sus hermanos que estaban luchando y también a algunos de los generales del ejército. Así que este muchachito se mete en el escenario de la guerra. Pero lo que estaba pasando en este momento era que los dos ejércitos estaban separados, enfrentados, sin luchar. Y dice que cada día aparecía Goliat, todo armado, con su escudero adelante, salía Goliat amenazando a los israelitas y diciéndoles, envíen a uno a luchar conmigo. El gigante les decía, y el que gane la guerra, ganará la batalla. El que gane esa pelea de 1 a 1, ganará la batalla, y el Dios de ese ejército será el que triunfó. Y David estaba enterándose de todo esto, así que él, de cuenta propia, un nenito de 17 años, dijo, yo puedo ir a enfrentar a Goliat. ¿Se imaginan la escena? Miles de soldados por un lado, miles por el otro, semejante hombre ahí
con una espada que medía más que la de cualquiera, amenazando al pueblo de Israel. Y no solo amenazaba al pueblo, sino que también amenazaba al Dios de ese pueblo. Entonces tomamos la historia aquí en 1 Samuel 17:43. David, este pequeño, ya había decidido terminar con Goliat. Y se presenta esta situación. 1 Samuel 17:43. Dijo Goliat: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Claro, él veía un nenito jovencito de 17 años, rubiecito, creo que ojos azules. No tenía el traje de soldado, no tenía espada, nada que diera la pauta que este va a poder pelear conmigo. Por eso le dice: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos?, le dice Goliat. Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, escuchen: ven acá, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Anda contra con esas amenazas. David le contestó, un muchachito de 17 años, pastor de ovejas, le contesta: tú vienes contra mí. Yo me imagino que miraba para arriba, así: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Saben que hay una declaración sobre Israel? Creo que está en Primera de Reyes, capítulo 14, no recuerdo bien. Que a través de Josafat, Dios declara: el nombre de Israel jamás será barrido de sobre la tierra. Jamás. Y no va a desaparecer. Otros pueblos desaparecieron de la época, pero no Israel. Todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. O sea, no necesita Dios el recurso humano para lograr una victoria para aquellos que Dios ama. Sin recursos humanos. Leo otra vez: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¡Qué oración! No fue una oración. ¡Qué declaración! Ahora, fíjense la claridad de este joven. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Está bien. Pero yo vengo ante ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Él miraba para atrás, estaba el ejército judío, adelante estaba ahí Goliat, y le dice que vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Y ahí le plantea lo que va a hacer con él: a deshacerlo, a matarlo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios de Israel. El Dios al cual hoy le dijimos: vengo a decirte, eres mi Dios. Era ese Dios. Y lo seguirá siendo. Ahora, ¿piensan ustedes que David era un fanfarrón? ¿Piensa que él estaba ahí engreído de la manera que amenazaba a un hombre que físicamente
y técnicamente era mucho más superior a él, o quería llamar la atención, o quería destacarse delante de los ejércitos que estaban ahí, delante de sus hermanos. No. La intención que tenía David era todo lo contrario. Él fue para que el ejército que estaba ahí, atemorizado frente a la situación que estaban viendo, inmovilizados, porque el temor te paraliza, ¿sabían? El miedo y el temor te paraliza. Lo que él estaba haciendo con esta declaración que hizo era que los soldados quiten la mirada de ese hombre, de ese Goliat y todo el ejército, y levanten la mirada a Dios de los ejércitos, que Él era el que les iba a traer la salvación y la victoria, no las armas con las que estaban peleando. Eso es lo que Él quiso hacer. Él no se quería lucir. Entendió que había una necesidad donde alguien tenía que tomar una determinación y Él la tomó. Fíjense que nadie le dijo anda a luchar porque no sabemos qué hacer. Él dijo yo puedo ir. Yo lo voy a combatir. Y claro, todos lo miraron. Este energúmeno no tiene fuerzas para nada. ¿Saben por qué estaba paralizado el ejército de Israel? Porque este era un escenario nuevo para ellos. Ellos sabían pelear cuando el ejército avanzaba por la izquierda, el otro por la derecha, se trenzaban lucha uno contra otro, pelear en grupo, coordinar quién iba a atacar primero y quién iba a atacar después, y un flanco o el otro. En conjunto ellos sabían luchar, pero no sabían cómo enfrentar a uno solo. Y saben que muchas veces nosotros vamos a tener que resolver situaciones difíciles sin la ayuda de nadie. Un papá tiene que tomar una decisión en su familia. Una mamá tiene que tomar una decisión en su familia. Un joven tiene que decidir qué es lo que va a hacer de su vida. Y esas son decisiones que tenemos que tomar solos. Por supuesto que vamos a pedir oración, vamos a pedir consejo si tenemos a quién acudir, pero hay momentos en que tenemos que tomar la decisión no solo. Me tengo que jugar sí o sí. Este joven se jugó solo. Él tomó la decisión de decir, esto hay que resolverlo, pero él sabía que tenía un Dios todopoderoso que lo iba a acompañar. El ejército de Israel conocía a Dios, habían escuchado todas las maravillas que Dios había hecho, de las luchas que había intervenido Dios para que su pueblo triunfe, pero el temor los paralizó. Pero Dios tenía un plan, y el plan era que esa amenaza tenía que ser liquidada. Si Dios no presentaba un plan de acción, seguramente que todavía estaría Goliat apareciendo, haciéndose al otro día, y esta cosa no se iba a resolver. Y en nuestro caso puede pasar algo similar. Las pruebas no van a venir siempre de la misma manera. Yo nunca había tenido, por ejemplo, un quebranto económico como tuvimos en una oportunidad como familia. Literalmente, esto se lo dije muchas veces, discúlpeme, pero no hay mejor testimonio que el que yo viví. Pasamos situaciones con mi esposa donde cobraba el sueldo y al día 5 no tenía más plata. Se los conté. Por un quebranto económico que habíamos tenido. Eso era totalmente nuevo para mí. En una oportunidad nos robaron y muchas veces lo hicieron y nos sacaron todo. Un escenario nuevo para mí. Encima era recién convertido.
No sabía qué era lo que Dios podía hacer por mí. Tenía que resolverlo. Era una cuestión sobre la cual Dios no me había ejercitado, no lo sabía. Y te van a pasar y me van a pasar a mí situaciones similares. Y las tenemos que resolver. Y Dios nos prepara para eso. Pero fíjense que cada vez que tenemos una victoria, el ámbito espiritual cambia y ya las cosas no van a ser iguales. Fíjense que después que David aniquila a Goliat, su vida ya no fue la misma, cambió. Y veamos lo que cambió. ¿Saben que cuando un soldado volvía de la batalla tenía un botín con el cual se le pagaba por su trabajo que había hecho? En 1 Samuel 17:25, David quería saber, antes de ir a la pelea con Goliat, quería saber cuál era la recompensa de la persona que fuera y conquistara al Goliat y a los filisteos. Entonces en 1 Samuel 25 dice, algunos decían, ¿ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel? Así que todos llevaron la mirada a Goliat. Ahí, ¿lo ven? A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. O sea que miren qué interesante. David era un pastorcito que vivía en el campo cuidando las ovejas, dormía a la luz de la luna y de repente escucha que iba a tener riquezas, el que elimine a Goliat iba a tener riquezas, sería el yerno del rey, o sea, viviría en términos de realeza y no tendrían que pagar más impuesto a las ganancias, no va a haber más impuestos. Extraordinario. Pero él no fue por la recompensa. Él sentía como representante del pueblo y seguramente su corazón no admitía ver al pueblo que estaba sufriendo esta situación de vergüenza y desafío, y él enfrentó la situación y la resolvió, declarando lo que declaró adelante del rey, adelante de Goliat, cómo lo iba a eliminar y cómo lo hizo, tal cual lo dijo, lo hizo. Hay momentos donde no podés darte el lujo de titubear. ¿Me escuchaste? Hay momentos que tenés que tomar determinaciones drásticas. Yo le doy gracias a Dios que en el momento en que tuvimos ese quebranto económico, no salí corriendo a buscar un préstamo, no salimos corriendo a sacar tarjetas de crédito. Le dijimos al Señor, necesitamos tu respuesta. Necesitamos que nos des la capacidad de poder salir de esta situación en que estamos. Estábamos en el Evangelio, estábamos en el Señor. Lo mismo cuando nos robaron. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando vino la pandemia, ayer estaba escuchando un testimonio que me llamó la atención. Cuando vino la pandemia, ustedes saben que dejamos de congregarnos acá, esto estuvo vacío 2 años. Y como pastores teníamos la preocupación de decir, bueno, ¿cómo hacemos para tener las reuniones, estar con los hermanos, tener el sostén económico para sostener esta iglesia en lo económico, en todos los compromisos que tenemos? ¿Cómo vamos a hacer? Y ahí oramos y le pedimos dirección al Señor. Enseguida nos organizamos a través de internet, no dejamos de
de tener las reuniones por internet, no dejamos de dar cursos bíblicos por internet, organizamos el tema de los diezmos y las ofrendas y la cosa avanzaba y estábamos activos y estábamos contentos porque no nos había frenado la posibilidad de congregarnos. Y terminó la pandemia, vinimos a este lugar y seguimos tal cual. Y Dios nos sostuvo a su iglesia. Pero ¿saben que me llamó la atención el otro día un testimonio? Y parece que han habido muchos casos de estos. El testimonio era de una iglesia en California, que de repente la iglesia se disolvió. ¿Pero y por qué se disolvió? Y por la pandemia. Vino la pandemia, ya no se congregaron más, parece que no se organizaron a ver qué se podía hacer para que se siga cuidando, los pastores cuidando a la grey y demás. Llegó un momento en que terminó la pandemia, ya se estaba en condiciones de congregarse y el pastor tuvo que tomar la decisión de disolver la iglesia y vean que cada cual vaya donde podía. Algunos se alejaron, otros fueron a esta reunión. Desapareció la congregación. ¿Y el testimonio cuál era? Sigue. Pero bueno, ¿cuántos hermanos había en la iglesia? Porque por ahí sí son pocos y las cosas están ajustadísimas. No, dice, éramos 2.000 personas. Pero 2.000 personas no pudieron mantener una iglesia. Yo sacaba la cuenta y si cada uno de los hermanos ponía $10 de ofrenda, ahí tenían ¿cuánto? $20.000. ¿Cómo no van a poder pagar todo el alquiler, lo que sea, y sigue la reunión? Se disolvió. Cuando yo escuché este testimonio, ahí me di cuenta el propósito que Dios tiene para esta iglesia. Dios tiene un propósito de victoria, de proclamar el Evangelio, de bautizar a las personas que quieran ser bautizados, de adoctrinar y enseñar la palabra a todas aquellas personas que quieran hacerlo. Hay un propósito. Y después escucho que muchas otras también desaparecieron. No sé qué habrá pasado. Y así como Dios tiene un propósito para con la iglesia, también lo tiene para tu vida. Y presta atención. Una vez que David conquista a Goliat, en el versículo 18 dice: una vez que David y Saúl terminaron de hablar, se ve que David fue a hablar con el rey Saúl. Estamos viendo los cambios, ¿no? Jonathan entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Jonathan era el hijo de Saúl. Ahí tuvo una amistad preciosa que él más adelante lo describe y describe el valor que tiene la amistad. Saúl, por su parte, tomó a David a su servicio, porque era el rey desde ese día, y no lo dejó volver a casa de su padre. Y Jonathan hizo un pacto con David porque lo quería como a sí mismo. Hay algunas personas que le dan una interpretación torcida a esta amistad. No sé si me entienden, pero la realidad es que había una hermandad, una amistad tan linda que se ayudaron mutuamente y fue extraordinario. Ahora, fíjense cuando el rey regresa del campo de batalla. Ahora bien, 1 Samuel 6, cuando el ejército regresó, ¿qué hace cuando un ejército entra en una ciudad victorioso? ¿Qué pasa? Lo vemos en las películas, cuando los norteamericanos entran en Francia victoriosos, en otro. La gente se junta, levanta la banderita de su país y les da la bienvenida y les agradece. Pasa eso, ¿verdad? Acá pasó lo mismo. Cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo,
De todos los pueblos de Israel salían mujeres, porque los hombres estaban en el ejército como soldados. Salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras, instrumentos, liras y panderos, cantaban y bailaban, era una fiesta. Y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10.000. Oh. Cuando Saúl escuchó esto, el rey escuchó esto, ¿qué les parece? Tengo una competencia feroz, dijo Saúl. Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. No le gustó nada lo que escuchó. Entendió que a David lo veían como un héroe. Así que otra situación cambia acá. A raíz de la victoria que él tuvo con Goliat, se está ganando un enemigo. Disgustado por lo que decían, Saúl, el rey, se enfureció y protestó, no sé con quién, con el consejo que tenía ahí de príncipes, no sé. Se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10.000, pero a mí por 1.000. Lo único que falta es que le den el reino. Y sí, Dios ya tenía otros planes, porque el corazón de David era un corazón que Dios no aprobaba. Saúl, Dios tenía Saúl tenía un corazón que Dios no aprobaba. Dios le decía una cosa y él hacía otra. Y ya le había elegido el reemplazo a Dios y Saúl no lo sabía. Al día siguiente el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaban con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era de costumbre, para aliviar la conciencia del rey, agregué eso, Saúl con la lanza le arrojó la lanza pensando: a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. En criollo le hizo ole y pasó la lanza. Fíjense, este joven tuvo esa victoria extraordinaria y ahora el rey por el cual peleó lo tiene de enemigo. David triunfó espiritualmente de una manera extraordinaria y al otro día comenzaron sus amenazas. David buscó de enojar al rey al punto de que lo quiera matar. No. Pero hay momentos, hermanos, en que podemos evitar algunas cosas que sabemos que nos van a afectar, pero otras son inevitables y suceden sin que las busquemos. Yo no busqué el quebranto económico que tuve, aunque lo veía venir. O que me roben, yo estaba tranquilo en mi casa. No, en mi casa no. No me acuerdo dónde estaba. Una vez me acuerdo que estábamos en el hospital porque perdimos un bebito y mi esposa la estaban atendiendo y ahí nos entraron. Pero fueron cosas que yo no busqué. Pero Dios hizo algo extraordinario con nosotros en ese día. Hermano, concretamente, a partir de ese momento que David elimina a Goliat, estuvo 28 años perdido, no perdido en el sentido de, estuvo 28 años escondiéndose de Saúl porque lo quería matar. 28 años. Y ya sabía que iba a ser rey. Pero tenía que esperar el momento de Dios. Tenía que esperar ese momento. Y nos pasa eso en la vida. Hay momentos que inesperadamente llega una prueba, una dificultad que no la hemos tenido antes. ¿Y cómo la resolvemos? David la resolvió concretamente declarando lo que ese Dios que tenía lo iba a ayudar,
y lo iba a respaldar para que pudiera tener la victoria. Hermanos, nosotros los creyentes, cuando tenemos una prueba, una dificultad, una enfermedad, solemos llamarlo que es ese gigante que nos viene a atacar. Es así, ¿verdad? Tenemos esa expresión. Yo te digo una cosa, el gigante que no derribas hoy de tu vida, un hábito que no te hace bien, una conducta que no te hace bien, un temperamento descontrolado, un carácter débil, una falta de autoridad. Si no lo cambias eso de una, el día de mañana ese gigante se va a levantar y te va a atacar nuevamente. Lo tenés que derribar. Por eso, si leen la Biblia, aquellos que no están familiarizados se darán cuenta que David, cuando enfrenta a Goliat, ¿qué hizo? Tomó una piedrita, la puso en la honda, revolvió la honda, la cuerda con la piedra, y ¿qué hizo? La lanzó. Era experto en cazar pajaritos de esa manera. Cazó uno gordo. Goliat cayó, pero no lo dejó ahí. ¿Qué tal si Goliat está aturdido, está medio descontrolado, cayó de frente, dice la palabra, para demostrar que fue Dios el que lo tumbó? Él fue y le cortó la cabeza, porque quería estar seguro que ese hombre no se iba a levantar más. Si él lo dejaba, se recupera y a los 40 días está otra vez trayéndole problemas al ejército de Israel. Hermanos queridos, tenemos que tomar decisiones. Yo sé las que tengo que tomar yo como persona, como hombre de familia, como pastor de esta iglesia. Sé lo que tengo que hacer. Pero vos seguramente tenés cuestiones que resolver en tu vida, que solamente las conocés vos. Y yo te recomiendo que te inspires en este jovencito que tuvo un valor extraordinario y pudo resolver una situación. Sabemos que con la ayuda de Dios, de una manera que verdaderamente muestra la grandeza y el cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros. Resumiendo, tengo para leer ahí, pero resumiendo, llegó el momento en que Saúl tenía que cumplir con su promesa de entregarle su hija al hombre que derribara a Goliat, y llegó el momento que tenía que entregarle su hija a David. La hija era la mayor, así que le dijo: te voy a entregar a mi hija. Y el día en que se la tenía que entregar, esa misma mujer que era para David, se la entregó a otro hombre. Porque Saúl estaba envenenado con David. Lo quería desilusionar y descontrolar de la manera que mejor quería. Pero se enteró de que la hija menor, la segunda, se enamoró de Saúl. Hay una historia de amor hermosa acá. De David, perdón. Y saben que en esa época, me doy cuenta que están atentos, eso es bueno. Saco un provechito de mi error. Ustedes saben que en esa época, hoy no se hace, cuando un joven se enamoraba de una joven, lo que hacía, le llevaba al papá y a la familia de la hija una dote. En esa época eran camellos, eran oro, plata, cosas preciosas. Bueno, lo mejor que tenía. Hoy día, no sé, sería un auto 0 kilómetros, no sé qué podría ser para el papá y la mamá. Saúl, como quería deshacerse de David, lo que dice es: lo único que tienes que traerme son los prepucios de 100 filisteos.
O sea, tenían que operarle el miembro del hombre a 100 de ellos y traerle el resultado de esa operación. Extraño, ¿no? Yo me imagino que David, cuando tenía eso en la mano, le dijo a Saúl: aquí, toma, toma. Me imagino. Y él dice: me parece bien. Pero ¿cuál era el deseo de Saúl? De meterlo en medio del ejército de los filisteos, y cuando él está tratando de recuperar la dote, de sacar la dote, lo mataran. Lo que Saúl quería era eso, matarlo. No se animó, al principio se animó a hacerlo él, después dijo que lo mate otro. Yo no me quiero meter en esto, que lo mate otro. David fue con un grupo de hombres, de soldados de él, y como David quería servir, quería hacer las cosas bien, no quería demorarse, que nadie lo dude, así como le sacó la cabeza a Goliat, dijo: vamos a sacar 200 prepucios y se los vamos a llevar a Saúl. Y así lo hizo. ¡Qué determinación tan extraordinaria! ¿Sabe que Dios está buscando hombres y mujeres así? Dios lo necesita. Pero todo esto hizo que Saúl se dio cuenta de que le entregó su hija Mical, se casaron, y Saúl se dio cuenta de que en efecto el Señor estaba con David y de que su hija Mical lo amaba a David. Y eso aumentó el temor de Saúl, el temor que Saúl sentía por David, y se convirtió en su enemigo por el resto de toda la vida. Saben que Saúl era un hombre muy malo, era muy malo. Uno quisiera tomarlo como alguien, no sé, que de alguna manera, bueno, se equivocó, no sé qué cosa, pero era malo. Él tenía ese rencor, esa envidia del éxito del otro, que lo hizo convertir en un hombre malo. Y saben que esto nos enseña algo. Saúl terminó con una nación empobrecida, terminó lejos de Dios, consultando a una adivina, y finalmente se suicida. Esa es la historia del rey Saúl. Y David toma su lugar. Pero saben que cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús, muchas veces vienen esas situaciones donde empezamos a tener problemas. Personas que nos amaban ya no nos aman de la misma manera. Personas con quienes tenemos lindas relaciones, ya la relación no es la misma. Con un papá, con un hijo, con una prima, una hermana, un tío, un abuelo, con el vecino, en el trabajo. Por haber entregado mi corazón a Dios, empiezan a venir pruebas difíciles que realmente traen preocupación a nuestro corazón. Esto le pasó a David, pero él esperó el tiempo de Dios, esperó esos 28 años más o menos hasta que Dios le diera el aval para empezar a gobernar. Y bueno, tuvo ahí también sus dificultades, pero lo lindo es que fue un hombre que verdaderamente amó a Dios. Y si en algo nos inspira este joven, es en la obediencia que tenía a Dios. ¿Saben por qué él? No sé si lo dije, pero él se animó a ir cuerpo a cuerpo con Goliat, porque él ya tenía experiencia. Dios ya lo había preparado. ¿Cuándo? Cuando el papá Isaí le dijo a David: anda a cuidar mis ovejas, él se lo tomó muy en serio. ¿Qué pasaba en esos momentos cuidando las ovejas en el prado en esa época? Venían leones o venían osos y querían alimentarse con esas ovejas. ¿Y qué hacía David?
Cuando veía que un lobo agarraba a la oveja, se la trataba de sacar y si no podía quitarle la oveja de la boca, mataba al león. Y lo mataba. Y si ahora un oso lo mismo. O sea, él sabía lo que era pelear uno con otro. Por eso se animó con este Goliat. Estaba preparado. Y Dios te prepara en la vida para enfrentar situaciones difíciles. Cosas que no te imaginas. Algo simple. Un ejemplo, anotá a tus hijos en el colegio. Llévalo todos los días, y que siempre lleguen temprano. Educalo en eso. ¿Por qué? Porque el día de mañana ellos van a tener un trabajo y van a tener que ir a trabajar a las 8 de la mañana y tienen que estar a las 8 de la mañana si no pierden el premio por presentismo. Y ya vos lo viniste entrenando. Llega esa persona a trabajar y ahí está listo para hacer la tarea que tiene que hacer y llega temprano. ¿Para qué está el noviazgo? Yo te quiero dar la perspectiva del cielo, la perspectiva de Dios, no la cultura que hoy vivimos. ¿Para qué está el noviazgo? Para que ese joven y esa joven vivan en santidad, vivan en pureza. No se anden acostando todas las veces que pueden y tener sexo. ¿Por qué? Porque Dios permite en ese tiempo de noviazgo que se entrenen en lo que es la fidelidad entre el hombre y la mujer, para que el día en que están casados, esa fidelidad que desarrollaron en el matrimonio se fija en el corazón de la persona, de los dos, y durante su matrimonio van a ser fieles el uno al otro. Dios ahí te está entrenando, porque lo que Dios quiere es que un matrimonio se forme y ese matrimonio envejezca juntos, en fidelidad. Algo que hoy es anticultura totalmente esto. Pero Dios lo puso por eso. Dios lo puso por eso. Yo una de las cosas que le doy gracias al Señor cuando tuvimos estos problemas personales, hubo otros, pero estos dos nos marcaron mucho. Ese quebranto económico y los robos que tuvimos. Para resolver esto, ¿qué hicimos? Reunimos a toda nuestra familia, nosotros y nuestras hijas, y oramos y clamamos a Dios y buscamos dirección en la palabra de Dios para salir adelante victoriosos. No tuvimos que sacar un préstamo, no. Trabajamos, nos ordenamos, buscamos de Dios. ¿Saben que cuando nosotros como iglesia vinimos a este lugar, estábamos en otro lugar y vinimos un grupo acá a esta iglesia? Nosotros teníamos como iglesia una deuda enorme, enorme. No importa por qué. Nosotros la teníamos. Ustedes y yo la teníamos. Bueno, la iglesia se empezó a congregar acá. Hace más o menos unos 6 años atrás, por un tema que teníamos que tratar, calculamos el dinero que tuvimos que invertir para salir de todas esas deudas. Imagínense 6 años y la cuenta dio que tuvimos que desembolsar para poder pagar la deuda que había, algo así como 9 millones de pesos. De esa época, no de hoy. Y nosotros nos mirábamos con algunos hermanos y decíamos, ¿de dónde Dios sacó ese dinero
Porque estábamos solos, no es que teníamos ayuda del exterior. ¿De dónde Dios nos dio ese dinero? Sigo sin entenderlo. Y no era que teníamos 4, 5, 6 años. Teníamos que cancelar las deudas que teníamos una tras otra, tras otra y tras otra. Juicios nos hemos comido. Y Dios nos respaldó siempre. Gloria a Él. La gloria sea para Él. Hermano, no te deberías preocupar si tenés dificultades, pruebas y demás. No te deberías preocupar. Porque si no te pasa nada, algo está mal contigo. La vida no es así. Desde el momento que nacemos nosotros tenemos dificultades ya. Nacemos y por respirar, que es lo primero que le preocupa al médico que uno haga, que respire. Por eso no sé si se sigue chachar en la colita hoy día, no sé. Pero lo primero es respirar y sacarle la flemita que pueda tener en la garganta. Fíjense lo que dice Pedro 4:12, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, porque algunas veces es como un fuego que quema en el ser interior de uno. No se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte de los sufrimientos de Cristo, para que también sean inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo Jesús. La gloria de Cristo Jesús se manifiesta ahora, se revela ahora y se revelará en plenitud cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Tenemos armas poderosas para eliminar a todos los enemigos que quieran venir en contra nuestro. Pero ¿saben que a Saúl le pasó algo que quiero decírtelo? ¿Sabe que llegó un momento en que Saúl dijo al rey Saúl, le dijo, hasta acá llegaste? Hay momentos donde Dios espera una respuesta de nosotros y espera una respuesta de nosotros y espera una respuesta de nosotros, y si no la hay nos dice, aquí llegaste. Y nos viene un fuego de prueba terrible, o nos morimos o cambiamos. Le pasó a Saúl. Le dijo Dios a Samuel, que era el profeta de Saúl y de esa época, dice, como Samuel sabía que Samuel iba a ser reemplazado en su reinado, Dios le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel más? A Faraón, ¿qué le dijo? Todas las pruebas que Dios le mandó y Faraón no quiso acceder y entender de que Dios estaba detrás de cada plaga que Dios enviaba. Y Faraón no quería cambiar su corazón, no quería aceptar que Dios estaba mandando eso. Y Dios le endureció su corazón. ¿No querés creer? Bueno, nunca más vas a creer. Por terco. Así que, hermanos, atendamos nuestra vida espiritual, no posterguemos las decisiones que tenemos que tomar. Si hay alguna actitud, alguna manera de proceder en tu vida que sabes que Dios no aprueba, yo te digo, cortale la cabeza a ese gigante porque te va a destruir a vos. Es así. Y lo lindo que tenemos que aprender también de este joven David es que todo lo que él vivía en lo natural lo trasladaba a lo espiritual. Yo trabajo en una empresa, pero yo sé que estoy ahí con un propósito. Y yo sé que aquellas personas que me contrataron me pagan, pero yo sé que Dios hace que esa gente atienda mis necesidades y honre el trabajo que yo hago. Viene de Dios. Viene de Dios. Pero Señor, me estás dando poco, orá para que Dios te dé más.
Busca en Él la respuesta. Dios está buscando hombres y mujeres valientes en estos tiempos que se jueguen por Él. David dijo, o mato a Goliat o me mata. No hay otra. Y era así. Por eso juguémonos por un Dios que realmente vale la pena, que no tengamos miedo por lo que hoy escuchamos de las guerras, de rumores de guerra. No tengamos miedo de los candidatos presidenciales que nos van a presidir, los dos que nos vas a presidir. No le tengamos miedo. Porque si algo va a levantar esta nación, es la obra de Dios, que va a ser sobre el hombre que esté como presidente sin que se entere, porque capaz que ni lo va a reconocer. Encima son hombres estudiados, letrados, universitarios, con experiencia política, bueno, uno, el otro no tanto. Digamos, lanza y flecha y lanza tienen de sobra. Pero lo que les va a ganar es una piedrita, como pasó con David. Dios va a usar lo que menos imaginen, porque Dios también deja, permite, pero llega un momento donde Dios dice, hasta acá llegaste. Y confiamos y oramos y rogamos para quienes los representen, sea quien fuera, no me interesa, Dios sobre en ellos. Y que Dios le ate las manos cuando van a tomar una decisión que va a dañar al país. Que Dios cambie sus corazones para que cuando tienen que tomar una decisión en favor de esta nación, la tomen para beneficiar a la nación. Y que no tengan oposición que no los deje gobernar. Hermanos, tenemos un Dios todopoderoso que te lo digo porque no solo lo he leído en la Biblia, sino porque lo he vivido. Es un Dios que le encanta ayudarte. Y no solo para ayudarte a vos y traerte de victoria en victoria y de gloria en gloria, sino que para que otros vean lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Ponete de pie un minuto ahora, un ratito. Y yo te invito a que cerrá tus ojos por un momento para no distraerte. Y como les decía al principio, cierren sus ojos así no se distraen. Como les decía al principio, este joven de 17 años de nombre David, que llegó a ser rey, de pastor Dios lo llevó a rey. Ya desde jovencito se ve que entendía el Evangelio, entendía las cosas de Dios. Por eso yo ahora te invito a que, por un lado, identifiques a ese gigante, por decirlo metafóricamente de alguna manera, ya sea enfermedad, ya sea un problema económico, un problema de relación entre esposos, entre padres e hijos, entre familia, no sé lo que sea, económico, laboral. Antes de derribar ese gigante en el nombre de Jesús, yo quiero decirte que para que Dios te pueda ayudar verdaderamente, tenés que conocerlo a Él. Tenés que conocerlo a Él. Tenés que entregarle tu corazón a Cristo Jesús. Porque creemos porque Él entregó su vida en la cruz llevándose nuestros pecados. Todo lo que nos separa de Dios tiene un nombre, se resume en una palabra, el pecado. Y es eso lo que nos aleja de Dios. Y muchas de las cosas que yo sufrí, que hubiese querido no haberlas sufrido y que vos por ahí estás sufriendo hoy día, es porque no tenés a Cristo en tu corazón, porque no lo has conocido. Escuchaste por ahí de Dios o de Jesús,
en Navidad por ahí, en Semana Santa por ahí, pero no lo conoces personalmente. Y yo quiero que sepa que Jesucristo vino a la tierra, siendo Dios se hizo hombre, como cantábamos hoy, y murió en esa cruz. Este es el plan de Dios. Y en esa cruz Jesucristo murió de una manera horrible, pero en esa cruz, cuando Él muere por la obra de Dios, quitó todos los pecados del mundo y los puso en ese cuerpo destrozado de Cristo Jesús. Porque Cristo vino a llevarse el pecado de la humanidad con Él. Pero atendeme esto. Primero tenés que reconocer que sos pecador, porque por ahí pensás que sos una persona que no le hiciste mal a nadie, que tratás de hacer el bien toda vez que podés. Eso no es suficiente. El pecado que tenés es que no conoces a Dios y rechazás la gracia de Dios para tu vida. Y segundo, tenés que creer que Cristo murió y se llevó los pecados tuyos y los míos a esa cruz y resucitó al tercer día para darnos vida. Y dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que sos pecadora, que sos pecador, lo confesás de corazón, creyendo, y también crees que Jesucristo fue levantado de entre los muertos, Dios lo levantó con el poder que le confirió al Espíritu Santo, serás salvo. Y yo te pregunto si ahora querés cambiar y ser transformada, transformado por un Dios que quiere tu bien y quiere bendecirte y quiere que tengas una vida con propósito, que te dignifique, que te gratifique, que te haga sentir bien. Es el día de decirle a Dios, Padre, perdóname por mis pecados. Perdóname por mis pecados. Te digo, si estás aquí en este salón es porque Dios quiere que escuches esta parte del mensaje que te estoy dando, aparte de lo otro. Porque Él quiere rescatarte de la muerte espiritual. Sin Dios, una mujer, un hombre está incompleto. Le falta algo trascendental, funcional, que hace que su vida espiritual cobre vida por la obra del Espíritu Santo en esa persona. Por eso lo que hay que hacer en este momento, si querés cambiar de vida, querés recibir a Dios en tu corazón, querés tener el perdón de los pecados que has cometido, es el momento de hacerlo y decirle a Dios, Señor Jesús, perdona mis pecados, perdónalos. Te quiero entregar mi corazón y quiero ser un hombre nuevo, una mujer nueva. Pero tenés que decírselo a Dios. En voz alta para que Satanás te escuche y sepa que te perdió, porque sin Cristo sos presa de Satanás, aunque no lo hayas entendido antes. Por eso te invito a hacer esta oración y le ruego a la iglesia que me ayude a hacer esta oración para recibir a Cristo en tu corazón y salir de este lugar con la bendición enorme de saber que al orar, al hablar con Dios y decirle a Dios que sos pecadora, pecador y le pedís perdón, salís de este lugar teniendo a Dios como tu Padre y vos siendo su hija, su hijo. Por eso te invito a repetir esta oración para recibir a Cristo en tu corazón. Y repetí después de mí esta oración que está en la palabra de Dios, tal vez con otras, en la palabra de Dios y en la Biblia, tal vez con otras palabras, pero su origen tiene ahí en la Biblia. Repetí conmigo, Dios y Padre que estás en el cielo, te doy gracias porque me das hoy la oportunidad de conocerte.
Dios mío, reconozco que soy pecador. Reconozco que he pecado porque he mentido, porque no te he tenido en cuenta, porque he hecho cosas que sé que no te agradan. Por eso te pido perdón y me arrepiento de mis pecados. Delante tuyo declaro que quiero un cambio en mi vida y sé que ese cambio va a empezar cuando me arrepiento de mis pecados delante tuyo. Por eso perdóname, Señor. Te ruego que me ayudes a comprenderte, que me ayudes a crecer en el área espiritual, que me ayudes a cambiar mi conducta, a ser una persona de bien, guiada por el Espíritu Santo y con la convicción y la seguridad que ahora soy hija o hijo de Dios, quien seas, creyendo que soy hija de Dios. Padre, bendecime, guardame y protégeme. Y no solo te pido que me bendigas a mí, sino que también te ruego que bendigas a mi familia. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero estar presente en el cielo el día que me llames, que menciones mi nombre. Padre, te entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y esta oración la hago de corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Tienen los ojos cerrados? No los veo. ¿Sí? ¿Hay alguien que hizo esta oración por primera vez? Quiero conocerlo yo. ¿Sí? Que Dios les bendiga a los tres, los cuatro. ¿Alguien más para allá? Que Dios te bendiga, mujer. Bienvenida. Que Dios te bendiga a ti también. Gloria a Dios. Le damos un aplauso de bienvenida a la casa del Señor. Gracias, Señor. Le vamos ahora a hacer un obsequio, un librito para que puedan leer un poquito y entender un poco más acerca de las cosas del Señor. Y le damos gracias por esa decisión que tomaron. Ahora estén pendientes de poder conseguir una Biblia si no la tienen, empezar a leer y a conocer más y más del Señor y a poder congregarse en la iglesia y crecer y seguir conociendo más acerca de nuestro Dios. Yo ahora les voy a pedir que se tomen asiento un minutito. Y aquellos que ven que tienen un gigante que vencer, hablando metafóricamente, yo no sé si es enfermedad, es económico, es, como les decía, relacional, porque han tenido una pérdida de un ser querido y hay mucho dolor en el corazón, hay mucha ansiedad, algo por lo cual necesitan específicamente presentárselo al Señor. Vayan poniéndose de pie, ¿sí? Vayan poniéndose de pie. Si hay algo que ustedes identifican que tienen que derribar, porque está ahí estorbando, pónganse de pie. Eso es tomar la decisión que tomó David. Aquí hay un problema, hay que resolverlo. Y David se paró y lo resolvió. Porque quería realmente. Saben que yo tengo un dicho, ustedes me han escuchado más de una vez.
Después se lo digo. No me acuerdo. Yo ahora le voy a pedir a los que están de pie, ¿Sí? que estén en ese lugar, y le voy a pedir, hermanos de la iglesia, que vayan, busquen a alguien que está parado porque necesita derribar a ese gigante que, como les decía, puede ser un tema de enfermedad. Por ahí es angustia, es ansiedad, es algún dolor del corazón, que muchas veces la historia personal de cada uno nos va dañando el corazón. Y Dios lo quiere sanar. Dios lo quiere sanar. Por eso ahora les voy a pedir a hermanos de la iglesia que están en condiciones, el Señor les llama a hacer esto, dense en vuelta, busquen a quien acompañar en oración, y ustedes oren por ellos, ¿sí? Sí, hermanos de la iglesia, vayan y acudan a quien está paradito y oren por ellos, vayan ahora, sí, háganlo, ayúdenme, tarea de cuerpo.